Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta a la mesa de la Unidad Democrática para compartir absolutamente con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de paz, de trabajo, de respeto, de justicia, de democracia y de libertad. Esa Venezuela con alimentos y con medicinas que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Tenemos que iniciar nuestro programa de hoy dando una respuesta clara, terminante, respetuosa, como siempre, como somos nosotros, como somos los demócratas, como somos los venezolanos, pero absolutamente terminante a las afirmaciones hechas ayer por el señor Mauro Moros. Mauro Moros, ayer en una cadena que ya, por cierto, grabamos y enviamos al Vaticano, enviamos a los mediadores, enviamos a la OEA, enviamos a todos los sitios que tenemos que enviar. Yo sé que es un castigo, fueron 2 horas y pico de habladera epistolada, pero algunas de esas pistoladas son pistoladas pistoleras, son pistoladas muy peligrosas. El señor Mauro Moros dijo ayer que la oposición no entrará en Miraflores ni por las buenas ni por las malas. Que la oposición no entrará a Miraflores ni con votos ni con balas. Y bla, 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 bla. Bueno, señor Maduro, fíjese usted, los únicos que han intentado entrar a Miraflores con balas son ustedes. Son ustedes quienes le metieron un tanque por la puerta al Palacio Blanco. Son ustedes los que ametrallaron la casona donde estaba solamente la esposa del presidente y sus hijas. Son ustedes los que tienen esa vergüenza histórica inscrita en su frente. Son ustedes. La oposición venezolana está desarrollando una estrategia claramente electoral, democrática, constitucional, pacífica. Ahora, ustedes tienen un severo problema, que es que el país que se les opone es ampliamente mayoritario y tiene todo el derecho de estar en Miraflores. Todo el derecho. Ahora, ¿cómo vamos a estar en Miraflores? ¿Cómo vamos a llegar a Miraflores? ¿Cómo nos vamos a quedar en Miraflores? Ah, bueno, por mecanismos impecablemente democráticos que ustedes han intentado impedir de manera mafiosa, de manera malandra, violentando la ley, utilizando las instituciones como barricada, escudándose detrás de las faldas de 4 rectoras en el CNE y de unas cuantas togas express en el Tribunal Supremo de Justicia, tratando de sustituir con pistoleros y con burócratas el apoyo que perdieron del pueblo. Esa es la verdad, Maduro. Esa es la verdad, aunque te duela. ¿Me entiendes? Entonces, yo quiero decirle a todos los venezolanos que nos están escuchando y a todos los que nos van a escuchar un poquito más adelante, cuando este programa en diferido circule a través de las redes sociales, quiero decirles con claridad que la misma persona que estaba diciendo hace unos mesecitos, vamos a ganar las elecciones parlamentarias como sea, ¿recuerdan aquella ridiculez? Y además decía, como sea, ¿me entendieron? Me hice entender, me comprendieron, vamos a ganar como sea. Y perdieron por arrastre. Bueno, ese mismo sujeto patético es el que hoy está diciendo, la oposición no va a entrar en Miraflores de ninguna manera, ni por las buenas ni por las malas. Ese mismo sujeto, ese mismo mentiroso compulsivo, es quien está hoy intentando provocar indignación o desaliento en el pueblo democrático. Yo simplemente se los recuerdo, porque es que en la memoria de los pueblos, en los periodos de crisis, el recuerdo suele ser corto, ¿no? Entonces de repente no entendemos, oye, por supuesto, cuando la palabra se emite desde el poder, cuando la palabra se emite desde ciertos espacios, chicos, uno tiene que atender eso que está ocurriendo, porque si es una propuesta o si es una amenaza, hay que entender que tiene detrás todo el peso del poder. Pero cuando se trata de un poder decadente, cuando se trata de un poder moribundo, cuando se trata de Maduro, entonces hay que entender, ¿no?, que eso es, que eso es como un billete, eso es como un billete de 100. El billete de 100 hoy
cuesta más de lo que vale. El valor de imprimir un billete de 100 es superior al valor nominal de esa moneda. ¿Por qué? Porque este gobierno destruyó nuestro signo monetario. Porque este gobierno imprime dinero inorgánico. Porque este gobierno no tiene allá en Maracay una imprenta, una maquinita para sacar dinero sin respaldo. Por eso es que ese billete de 100 desgraciadamente no vale nada. No compra nada. ¿Me entiende? Y usted que me está escuchando y que recibe su sueldo en bolívares, sabe de lo que le estoy hablando. Pero lo mismo ocurre con la palabra de Maduro. Desgraciadamente no vale nada. No vale nada para lo bueno, pero tampoco para lo malo. Esas amenazas de Maduro no valen nada. Cada vez que usted escuche o lea hoy aquel cuento de que la oposición no entrará a Miraflores ni por las buenas ni por las malas, acuérdese de ese mismo pendenciero diciendo vamos a ganar las parlamentarias como sea. Y ponía una cara que pretendía ser feroz. Y en realidad lo que transmitía era, eso que los muchachos ahora llaman guácatela. Guácatela era lo que daba ese sujeto en aquel momento. Y hoy exactamente lo mismo. Vamos a estar claritos en eso para no estar perdiendo tiempo y avanzar en la dirección que tenemos que avanzar. Ahora, para avanzar no solamente hay que estar claro en que lo que dice el adversario es mentira. Para avanzar también tenemos que estar absolutamente claros en la calidad, en la pertinencia, ¿no?, de lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente, hermanos. Fíjense, si usted revisa ahorita las redes sociales, se va a encontrar con un conjunto de personas que, por cierto, muchas de ellas con muy buena intención, otros son infiltrados del gobierno, pero la inmensa mayoría con buena intención. Te dicen, mira lo que pasó en el Táchira. Mira cómo agredieron los colectivos violentos a los estudiantes de la Universidad Católica. Ese es el diálogo. Ese es el diálogo que ustedes quieren. Toma tu diálogo. Dicen eso, como pueden hablar, por ejemplo, de la situación sanitaria, como pueden hablar, por ejemplo, de la situación de la inseguridad, como pueden hablar de cualquiera de las 1000 situaciones que cada día ocurren en nuestro país y que terminan agrediendo al ciudadano. Y la conclusión que sacan es esa, ¿no? Mira, con esta situación así, con esta agresión así, ¿cómo se puede dialogar? Bueno, señores, agarremos lápiz y papel y entendamos. Justamente por eso es que se lucha. Justamente porque estamos enfrentando a un régimen absolutamente despectivo para con los derechos humanos, absolutamente agresivo para con los derechos de las personas. Justamente por eso es que hay que luchar, y se lucha en todos los terrenos que nuestra condición democrática nos permita. Se lucha en el Parlamento, se lucha en la calle y se lucha en el diálogo. Si esto fuera perfecto, si no agredieran a los estudiantes, si no hubiera presos políticos, si no hubiera ladrones dilapidando el tesoro público, si eso no existiera, no hiciera falta el diálogo, por el amor de Dios, por supuesto. Lo digo de verdad, de corazón. Hay gente que dice, no hay condiciones, hay presos políticos, hay abuso, hay maldad, hay corrupción, no hay condiciones para el diálogo. Bueno, yo les pido que hagamos el ejercicio al revés. Si aquí no hubiera presos políticos, si aquí hubiera un gobierno honesto, si aquí hubiera respeto por los derechos humanos, entonces ¿para qué vamos a dialogar? Estuviéramos en presencia de un país normal que funciona de manera normal. ¿Entiendes? Pero no es así. Estamos en presencia de un régimen malandro que devino en dictadura al bloquear la salida electoral. Eso es lo que tenemos. Y en consecuencia tenemos que utilizar nosotros, el pueblo venezolano, el soberano, la inmensa mayoría, la nueva mayoría nacional, tenemos que utilizar, repito, todos los instrumentos que tenemos a mano para lograr nuestro propósito. Y el primero de esos instrumentos es, por supuesto, la calle, la movilización. Por cierto, mi felicitación a Hansler Iglesias y a todos los estudiantes que ayer, en efecto, se movilizaron de manera impecablemente democrática, de manera impecablemente pacífica, y llegaron hasta la Nunciatura a hacer su planteamiento ante el representante del Papa en Venezuela. Ese es un instrumento, ese es un espacio de lucha, la calle. El Parlamento también lo es, y también lo es el diálogo. Otra cosa que se escucha con harta frecuencia: con criminales no se dialoga, con
asesinos no se dialoga, con corruptos no se dialoga. Ah, bien, por supuesto. Mira, yo les voy a decir una cosa, desde el fondo de mi corazón, vayan, dense una paseadita por el barrio. Sí, por esos espacios donde vive el 54% de nuestra población. El país de los barrios es muy grande, ¿no? Mide unas 170.000 hectáreas y allí viven unos 16 millones de personas. Bueno, allí cotidianamente se viven experiencias muy duras. Cotidianamente ocurre que, por ejemplo, secuestran una camionetica de pasajeros, a veces con pasajeros y todo, y piden rescate para poder liberar la camioneta. Y el barrio tiene que hacer una colecta, eso que llamamos los venezolanos, una vaca, y hacer contacto con los secuestradores y negociar con los secuestradores para poder recuperar tanto el vehículo como los pasajeros con vida. Eso ocurre, mira, prácticamente a diario. Entonces anda a decirle tú a los habitantes del barrio, mira, con secuestradores no se dialoga, con delincuentes no se dialoga. No, chico, la gente del barrio tiene que dialogar con quien lo está agrediendo. ¿Ves? Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque ese es justamente el factor que está incidiendo en su vida. Si nosotros pudiéramos escoger, no, cómo no, tuviéramos un gobierno decentísimo, ¿ves? Pero resulta que tenemos este régimen. ¿Producto de qué? Producto de nuestras decisiones como pueblo. Yo jamás voté por Chávez, nunca. Yo estoy opuesto a este régimen. No desde el 99, sino desde el 92, desde aquella madrugada en que intentaron el golpe de Estado sangriento. Desde aquel momento estoy opuesto como esto, pero yo tengo que reconocer como venezolano que esto que está ocurriendo en nuestro país ni es una maldición gitana, ni es una invasión extraterrestre, ni es una enfermedad que cayó del cielo. No, chicos, esto es producto de las decisiones que como sociedad hemos tomado. Y eso no es simplemente una noticia para sacarnos de quicio, ¿no? Para molestarnos. No, vale, eso es un dato de la realidad que tiene hasta su lado bueno. ¿Cuál es su lado bueno? Bueno, que si nosotros nos metimos en esto, nosotros podemos salir de esto, pero haciendo lo que tenemos que hacer y creyendo en lo que estamos haciendo. Por eso digo, repito, que cuando se dialoga, cuando hace falta. Y cuando hace falta, cuando hay conflicto. ¿Con quién se dialoga? Con la contraparte del conflicto. ¿Que son corruptos? Sí. ¿Que son violadores de los derechos humanos? Sí. ¿Que son represores? Sí. Pero son los que están en la acera del frente. Esos son. Bueno, como no tienen palabra, porque por ahí empezó este programa, como no tienen palabra, tengo que buscarme unos fiadores, tengo que buscarme unos garantes, tengo que buscarme un notario ante el cual tenga sentido dialogar con esos tipos. Aleluya, llegó el Vaticano, el mediador con mayor entidad moral de todo el hemisferio occidental. Qué bueno que está aquí el Vaticano. Y está aquí el Vaticano porque lo llamamos nosotros, no porque lo impuso el gobierno, lo llamamos nosotros. El gobierno no quería el Vaticano. Recuerden ustedes, Nicolás Maduro, entre las cosas terribles que pasarán a su historia, está el de ser creo que el único presidente del hemisferio occidental que embarcó un papa hace más de un año. Lo embarcó. Mira, para tener una audiencia con el papa, esos son meses de trabajo, meses de lobby. Y el tipo embarcó al papa. Y hace apenas unos meses, Monseñor Gallagher, una alta figura del Vaticano, uno de los más altos representantes de la diplomacia vaticana, le cerraron las puertas y el tipo no pudo entrar al país. Monseñor Gallagher no pudo entrar al país. Bueno, esos tipos, ese gobierno, el mismo gobierno que embarcó al Papa y que le negó la entrada a Monseñor Gallagher, hoy tiene que calarse la presencia del Vaticano en plan de mediador en nuestro conflicto. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, finalizo con la siguiente referencia a algo bien importante que ocurrió ayer. Ayer hubo una rueda de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática donde de manera nítida, clarita, se expuso al país cuáles son los objetivos que la Unidad Democrática busca en este proceso de diálogo. Básicamente son en cuatro áreas fundamentales: el área electoral, el área de derechos humanos, el área económica y social y el área institucional. ¿Cuáles son esos objetivos?
repito, están claramente definidos en la rueda de prensa que dio ayer la mesa. Primero, en materia electoral, lograr una salida electoral a la crisis en el corto plazo. Y el corto plazo es ya. ¿Me entiendes? ¿Cuál es esa salida electoral a la crisis? Bueno, la que logremos precisamente dialogando. A mi gusto, a mi manera de ver, lo ideal sería la reactivación del referéndum revocatorio, que nos devuelva el referéndum revocatorio, que busquemos nuestro 20% y que se haga el referéndum revocatorio del 2016. Si no es eso, bueno, construyamos un acuerdo político para un adelanto de las elecciones presidenciales. Pero este gobierno no aguanta más. Y este país no aguanta más este gobierno. Este es un gobierno que no garantiza ni la gobernabilidad política, ni la estabilidad económica, ni la convivencia social. Este gobierno no le es útil a nadie. Y por eso se impone el primero de los objetivos o el primero de este conjunto de objetivos prioritarios urgentes sea precisamente la búsqueda de la salida electoral. Tenemos también el tema de los derechos humanos. En el área de los derechos humanos, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es la libertad de todos los presos políticos, el retorno de todos los exiliados y el cese, la clausura de todos los procesos de persecución política a través de mecanismos judiciales o administrativos. Ese es nuestro objetivo en esa materia. En materia económica y social, bueno, tenemos que darle un parado a esta espiral de hambre que está viviendo nuestro país. Tenemos que lograr la apertura del canal humanitario. Ponle el nombre que sea. Si el gobierno no quiere escuchar hablar de crisis humanitaria, ponle otro nombre. Ese no es el problema. El problema no es la etiqueta. El problema no es la politiquería. El problema es que hay gente muriendo de hambre y gente muriendo por falta de medicinas. Ese es el problema. Y finalmente el tema institucional. Este es un país donde las instituciones o no existen, ¿no?, o funcionan al revés, es decir, funcionan al contrario de lo que debieran hacer. Tenemos un Consejo Nacional Electoral que en vez de organizar elecciones las sabotea, por ejemplo, ¿entiendes? Tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que en vez de administrar justicia imparte venganzas, por ejemplo. O sea, tenemos una Asamblea Nacional que es la sede de la representación nacional, es el poder más legítimo de la República, porque allí están instalados los representantes de todos los partidos y de todos los estados. Y ese poder fundamental está prácticamente cercado, sitiado, agredido, amordazado por el poder corrupto. Ese es el tema institucional. Un país no puede vivir normalmente donde, por ejemplo, una cosa tan básica como lo es el presupuesto no se ha discutido allí donde tiene que ser discutido. ¿Entiendes? Entonces, esos son los objetivos y ninguno es más importante que otro. Los cuatro son urgentes y los cuatro están siendo abordados de manera simultánea. Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que el pueblo venezolano está buscando en este proceso de diálogo al cual asistimos porque el Vaticano nos invitó y con la rectoría del Vaticano. De eso se trata. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ajá. Perfecto, vale. Construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión. Por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y tenemos un invitado muy especial ahora. Ayer yo me permití compartir con ustedes un escrito que estaba circulando en las redes, un escrito presuntamente atribuido a Laureano Márquez. Era un escrito muy interesante donde decía que los venezolanos tenemos un severo problema, que es que pasamos de héroes a traidores con una velocidad abismal.
decir, pasamos de la euforia a la decepción, de la movilización a la apatía con muchísima rapidez, y sobre eso conversamos un rato. En la madrugada de ayer yo advertí como 3 veces que ciertamente no había podido corroborar con Laureano la autoría de ese texto, pero nos parecía interesante el planteamiento del mismo. Ayer tuve el privilegio de compartir con Laureano en una reunión donde estaban muchos otros activistas sociales, organizaciones populares, hablando de esto, pues venezolanos preocupados por este país y ocupados por este país. Allí me encontré con Laureano, conversamos acerca de esto, bueno, y lo tenemos precisamente en la línea telefónica. Laureano Márquez, politólogo, humorista, ciudadano activo, ciudadano movilizado. Laureano, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿ese escrito es tuyo o no lo es? Y en todo caso, ¿cuál es tu opinión sobre ese tema? Buenos días. Buenos días, Chugo. Bueno, muchas gracias por la llamada. Bueno, Chugo, fíjate, circulan muchas cosas por las redes que le atribuyen a uno. Eso ya es una cosa muy común, le pasa a Leonardo, me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos otros. Este escrito que salió está efectivamente basado en un tweet que yo puse, y a partir de ese tweet se hace un comentario, una serie de comentarios. El comentario está hecho en un tono que no es mi estilo, no lo escribí yo. Yo no uso, por ejemplo, palabras como que hay que tener bolas, ese tipo de palabras a mí me parece que más bien son propias del mundo que uno quiere cambiar. No del mundo al que uno quiere llegar. O sea, yo no quiero un mundo que tenga bola, yo quiero un mundo que tenga cultura, que tenga pensamiento, que tenga espíritu. Ahora, lo que sí es cierto es que el escrito se basa en el espíritu, propósito y razón de mi tweet, que es el siguiente, que es lo que tú comentabas. Es decir, yo creo que nosotros los venezolanos tenemos que ser un poquito más asertivos, tenemos que tener un poquito más de coherencia. Nosotros no podemos pasar con tanta facilidad de tener héroes a tener traidores, porque la acción no se hace a la medida de lo que yo tengo como expectativa. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que confiar un poco más en nuestra gente, sabiendo además que nuestra gente tiene contradicciones, que nuestra gente tiene intereses, pero que bueno, que nosotros tenemos que tener un liderazgo, y asumirlo, y además asumir que ese liderazgo tome decisiones y que ese liderazgo, actúe en el acontecer político cotidiano en el que uno no está involucrado. Entonces, a mí me parece que de eso se trata, y me parece que nosotros tenemos que tener confianza en nuestra gente, en la gente en la que nosotros estamos apostando a un cambio para el país. Laureano, en este momento tú y yo compartimos un privilegio muy importante. En este momento te está escuchando fundamentalmente la Venezuela de trabajo. Están escuchando centenares de miles, quizá millones de venezolanos, si incorporamos a todos los que nos escuchan a través de internet, gente que va a su trabajo, que va a ganarse honestamente el sustento de su familia, gente que te ha escuchado en otros momentos y ha sabido, gracias a tu palabra, que el humor es básicamente eso, pues una expresión que sea la más excelsa de la inteligencia, y tu palabra los ha nutrido en muchas ocasiones, a veces muy difíciles. En este momento que estamos viviendo, cuando tenemos la salida electoral bloqueada, cuando estamos enfrentando severos riesgos de violencia social y de violencia política, cuando se intenta arrodillar al pueblo por miedo o por hambre, en estos momentos, Laureano, ¿cuál es tu mensaje al venezolano? Ya, Chugos, frente a esa pregunta, a mí lo único que me viene a la cabeza es el verso aquel de Andrés Eloy Blanco. Eso es lo que yo le diría a nuestra gente. Viviendo estás los años más sucios de la historia, pero si sobrevives será tu tiempo el tiempo de la virtud triunfante, de la justicia erguida, donde la voz alcance la libertad del sueño. Es decir, nosotros tenemos que volver a construir este país. Estamos viviendo los años más oscuros de nuestra historia, pero más oscuros de toda nuestra historia, porque es que ni siquiera en la guerra de independencia, que fueron años terribles, en la guerra de independencia el petróleo no llegó a $100 el barril, porque es que no había petróleo en la guerra de independencia. Entonces, históricamente, correlativamente al tiempo histórico y a lo que le ha ingresado a Venezuela, este es el tiempo más oscuro, porque no solamente es el tiempo más oscuro en lo económico, es el tiempo más oscuro en lo político, en la intolerancia política, en la exclusión del otro, en la negación de toda posibilidad democrática.
es normal, que incluso es difícil de explicar al que no la ha vivido. Entonces, Chuo, yo lo que le digo a la gente es que estamos viviendo los años más oscuros, pero hay esperanza. Y yo creo que la esperanza está en ese ciudadano honesto que en este momento está escuchando y construyendo un país de honestidad frente al corrupto que se choreó los millones y los tiene en Andorra, que hizo el peor negocio de su historia, porque el peor negocio de la historia de una gente indecente es chorearse los reales del pueblo, porque pasará a ser eternamente un sinvergüenza, porque lo más extenso que tenemos nosotros es la eternidad y lo más corto que tenemos es la vida. Vale la pena una vida digna, vale la pena una vida de trabajo y de honestidad. Laureano, ya para finalizar y reiterándote nuestro agradecimiento por tu atención a esta llamada madrugadora, refiriéndonos al corazón del tuit tuyo que originó toda esta situación, todo este mensaje y esta polémica, yo he dicho que he alertado sobre que esta lucha venezolana tiene una dimensión económica, obvio, una dimensión política evidente, una dimensión social espeluznante, pero también tiene una dimensión espiritual, que tenemos que tener los venezolanos la fortaleza espiritual necesaria para hacer lo que hay que hacer, no solamente para desalojar a Maduro de Miraflores, eso es un paso. Eso es un paso, pero después viene la transición a la democracia y después viene la reconstrucción del país y todo eso requiere de mucha fortaleza espiritual. Desde esa perspectiva, porque también conozco tu preocupación por esa dimensión de nuestra existencia ciudadana, desde la perspectiva esa de la fortaleza espiritual necesaria, ya para finalizar, ¿cuál es tu reflexión, cuál es tu planteamiento a los venezolanos? Yo creo que la fortaleza que tenemos que tener nosotros en este momento es el espíritu y tenemos que estar muy atentos con eso, es saber muy bien contra qué forma espiritual estamos luchando para no convertirnos nosotros en aquello que queremos cambiar, porque si cambiando lo que nos parece horrible, nuestra alma se transforma en algo horrible y comienza a hacer las mismas cosas que los otros están haciendo a ti, entonces perdimos la batalla, aunque la ganemos, aunque te vaya Maduro, aunque te vaya todo el mundo. Así es. Laureano, muchísimas gracias, hermano, es todo un privilegio. Un abrazo. El privilegio es mío, un abrazo, Chugo, y te animo a seguir adelante y te reitero mi respaldo y mi confianza. Gracias, Laureano. Era Laureano Márquez, politólogo, humorista y sobre todo venezolano a carta cabal. Como muchísimos venezolanos, es descendiente directo de inmigrantes. Y precisamente por eso, quizá por eso, porque sus padres, como él más de una vez lo ha comentado y contado, vinieron a Venezuela prácticamente con una mano atrás y una mano adelante, de la posguerra europea, en medio de muchísimas privaciones. Laureano ha contado cómo él, como persona y su familia, conoció la modernidad acá en Venezuela, conoció la calidad de vida acá en Venezuela, conoció lo que es tener esperanza y noción de futuro acá en Venezuela, y por eso le duele tanto esta situación que hoy vivimos en nuestro país, y su respuesta es esta que ha compartido con nosotros. Su respuesta no solamente es de animarnos a seguir en la lucha, no solamente es de animarnos a seguir en la pelea, sino sobre todo a estar muy alerta para no convertirnos en eso que criticamos, para no convertirnos en eso que condenamos, para no convertirnos en eso que combatimos. Qué bueno, qué afortunado, qué acertado Laureano Márquez. Si ustedes se pasean por las redes, se va a encontrar un sector cada vez más pequeño, pero también cada vez más virulento, de gente que tú la ves, tú la lees, y tú dices, chico, esto es ese Diosdado Cabello que está escribiendo, porque son personas que de repente tienen un desacuerdo con la mesa de la Unidad Democrática o con algún dirigente, y en vez de decirle, estoy en desacuerdo con tu planteamiento, le dicen, arrastrado, vendido, no sé qué cosa, y tú dices, caramba, ese es el lenguaje de la intolerancia. Ese es el lenguaje de la violencia, ese es el lenguaje de la descalificación del otro, ese es el juego sumacero, que si yo tengo razón, tú no tienes ninguna razón, y en consecuencia yo te aplasto. Entonces, a esa situación, ¿no?, de gente que por oponerse al proyecto autoritario terminó imitándolo, a esa situación nos hace un alerta Laureano Márquez. Laureano, muchísimas gracias, hermano, por estar como venezolano, como ciudadano, como humorista,
también junto a todo el resto del país en esta lucha por el amor, ¿vale? Nos regaló esta mañana Laureano Márquez un verso de Andrés Eloy Blanco, un verso que nos recuerda que así como es oscura esta hora que está viviendo el país, bueno, así de prometedora es la esperanza de construir entre todos una Venezuela con derecho a soñar, una Venezuela con alta calidad de vida, una Venezuela que vuelva a ser la vanguardia de la modernidad en América Latina. Bueno, esa Venezuela, repito, a la que tenemos perfecto derecho. Vamos a la siguiente pausa comercial. No olviden nuestros números telefónicos 0212-482-9750, 0212-482-9750 para su participación. Vamos al corte, ya regresamos. Ajá, espérate un segundito. Espérate un segundo. Lilian Contreras de Bellamonte. ¿María qué? Ajá. Francisco Hernández de Petare. Dila Blanco de la Bollera. Perfecto, doctorado. Vamos para allá. RCS 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que activa, fuerza que se expresa, por el 4829750 y @RCR750. Unidad, la fuerza es la unión. Con Yugo Torrealba, por RCS 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con la voz del ciudadano, con la voz del soberano. Tenemos en línea desde Bellomonte, acá en Caracas, a Lilian Contreras. Lilian, muy buenos días, te escuchamos. Sí, muy buenos días, Chugo. Mis felicitaciones, te sigo del dicho al hecho. Imagínate tú. Y hoy en día te estoy llamando porque quiero pedirle a la población, a los venezolanos de buena voluntad, a las personas que admiran a Leopoldo López, les quisiera pedir que oremos a nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Por su libertad y así por los otros presos políticos. Quiero que unamos nuestras voces en oración y yo sé que vamos a recibir respuesta de nuestro Dios. Yo sé que la Iglesia Católica cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso yo me voy a atrever a dejarles un versículo de la Biblia que está en el libro de San Juan. Es el capítulo 16, versículo 23 y 24. También quiero decirle a las autoridades de este país que tengan temor de Dios, que el Todopoderoso es Dios. Y a mucha gente les digo que el que murió y resucitó se llama Jesucristo. Y a ti, bueno, que Dios te guarde y te proteja y te siga dando sabiduría y entendimiento, porque hoy en día eres la voz de muchos venezolanos. Que tengan todos buen día y gracias por escucharme. Gracias, Lilian. Era Lilian Contreras desde Bellomonte dándonos una palabra de aliento y, bueno, basándose exactamente en esa idea, pues, de que esta es una lucha no solamente económica, no solamente política, no solamente social, sino que también es una lucha espiritual y requiere de nosotros eso, fortaleza espiritual. Y hablando de fortaleza espiritual, tenemos en línea ahora a Francisco Hernández. Francisco Hernández fue juez de paz en Petare, es hoy, promotor y coordinador de la Oficina de Justicia de Paz allá en el municipio Sucre, y es una persona que tiene como misión de vida, pues, precisamente la conciliación, la búsqueda de la resolución de conflictos por vía pacífica. Francisco, es un honor tu llamada, te escuchamos. ¿Cómo estás, Jesús? Buen día. Yo esperé bastante, amigo, para después de esta oleada de insultos que yo respeto, insisto, por mi trabajo, yo respeto todas las opiniones, lo que no respeto es la forma como se hicieron hace 5 o 6 días. Mira, Jesús, yo quiero hacer una reflexión porque yo, de estas cosas, yo
universales con ejemplos. A las 2 de la mañana comenzó la cola aquí en el Plan Suárez de la Urbina para poder comprar lo que llegue, porque ya tú no sabes lo que va a llegar ahí. Hay gente que hace 3, 4, 5, 6 meses decidió que para resolver ese conflicto para comprar comida había que meterse a juro en los supermercados y saquear esas cosas y saquear ese supermercado. ¿Se resolvió el conflicto? No se resolvió el conflicto, no era la forma de hacerlo con violencia, con agresividad. Desde hace bastante tiempo hay gente que de una manera aberrada, creo yo, se está haciendo justicia por propia mano. Cuando detienen a un ladrón, le caen a palo, casi que lo matan porque se estaba robando una cartera o se estaba robando un celular. ¿Se resolvió el conflicto con la violencia? No se resolvió. Ahí nos sigue otra vez matando el AMPA. Porque aquí de lo que se trata, estimados amigos, es que dialogando, conversando, es la única manera que vamos a llegar a un acuerdo para que aquí salgamos de este problemazo que tenemos en Venezuela en paz. Como lo dice la Constitución y de manera electoral, es la única manera que perdura. Claro. Cada vez que yo firmo un acuerdo conciliatorio en justicia municipal, eso dura años, por Dios, hay veces que no los veo más nunca. Y se tiene que entender, o se debe entender, que dialogar es la mejor manera de resolver un conflicto en paz. Tengan confianza en el diálogo. Fíjense si somos importantes, por Dios, que hasta el Vaticano se vino para acá, para Venezuela. ¿No les parece como suficiente para tener garantías de que aquí lo que se está haciendo es tratar de salir de este conflicto de la manera menos traumática posible? No se pongan bravos por lo que les voy a decir y concluyo. ¿Qué ganamos con ir a buscar respeto a los que quieran ir a marchar a Miraflores? Yo no sé qué fetiche tienen con esto, pero mejor lo hicieron nuestros niños ayer. Agarraron, marcharon, se fueron en paz y le entregaron un documento al nuncio apostólico diciéndole que aquí lo que tiene que haber es un referéndum en 2016. Un gran saludo, Jesús, te aprecio mucho, amigo, hasta luego. Muchísimas gracias a ti. Era Francisco Hernández desde Petare, experto Francisco precisamente en justicia de paz, y justicia de paz es igual a resolución de conflictos por vía pacífica. Desde La Boyera, también en el este de Caracas, nos llama Dila Blanco, la señora Dila Blanco. Muy buenos días, Dila, te escuchamos. ¿Aló? ¿Aló? Dila Blanco desde La Boyera, te escuchamos. Tenemos un problema en la conexión. Al parecer se cayó la llamada de la señora Dila Blanco. De todas maneras, aprovecho entonces para insistir en un planteamiento que he hecho antes, pero que es muy importante que tengamos claro. Durante muchísimo tiempo, por razones motivado incluso por formas inadecuadas que desde la misma oposición hemos desarrollado, la gente ha llegado a la conclusión errada, a la conclusión equivocada, de que diálogo es algo distinto a la lucha, de que se dialoga o se lucha. Es más, hay gente que cree, y que cree de buen corazón, ¿no? Que creen desde la buena fe que el diálogo paraliza o enfría la lucha. Yo creo que es muy importante tener claro en este momento que no es así, que por el contrario, el diálogo no es otra cosa que un espacio de lucha, un espacio para luchar, para defender en la mesa de diálogo, en la mesa de negociación, exactamente los mismos principios y valores, las mismas metas y objetivos que se defienden sobre el asfalto, que se defienden en la calle. Calle y diálogo, diálogo y calle. Lucha y conversación, conversación y lucha forman parte de un mismo esfuerzo, sobre todo de un esfuerzo realizado desde y para el pueblo, desde y para la sociedad. Recordemos, nosotros estamos enfrentando un adversario que, por supuesto, ya lo ha demostrado. No se trata de que no sea democrático, no, ya es una dictadura abierta, porque cuando bloquea la salida electoral, cuando le quita al pueblo el derecho al voto,
cuando además pisotea la Constitución a cada rato, como ocurrió con el tema del presupuesto nacional, cuando el expediente que utiliza frente a la disidencia no es conversar, debatir, discutir, sino perseguir, atropellar y encarcelar, entonces ¿de qué estamos hablando? Bueno, si tiene oreja de cochino, si tiene rabo de cochino, si tiene pata de cochino, es un cochino. ¿Ves? Si estos tipos reprimen como dictadores, violan la ley como dictadores y niegan el voto como dictadores, son dictadores. Vamos a estar claros. Entonces, frente a un adversario como ese, minoritario, abiertamente minoritario, pero armado hasta los dientes, un pueblo democrático, mayoritario, inmensamente mayoritario, pero con las manos desnudas, lo único que tenemos en nuestras manos es la Constitución Nacional. En ese sentido, entonces lo que hay que tener es claridad, estrategia, inteligencia para enfrentar a ese adversario. Bueno, y eso implica la utilización de todas las formas de lucha dentro del ámbito de la no violencia, dentro del ámbito de la Constitución. Y es lo que estamos haciendo, es de lo que se trata. Entonces, que cada quien haga lo que le corresponde. Las personas que están en la mesa de diálogo hacen lo suyo, las personas que están en el Parlamento hacen lo suyo, el ciudadano desde su espacio concreto, desde su comunidad, desde la calle, hace lo suyo, cada quien en lo suyo defendiendo lo que es de todos. ¿Y qué es lo que es de todos? Venezuela, hermano, Venezuela, su democracia, su libertad, ese es el planteamiento. Ahora, ¿cuál es el arma preferente de toda dictadura? La desmoralización del ciudadano, la desmovilización del ciudadano, porque un ciudadano desmoralizado ni siquiera tienen que reprimirlo, ¿no? El ciudadano desmoralizado está echado y diciendo, mira, no se puede hacer nada. Ya Maduro lo dijo. En estos días se me acercó un señor en una cola, había llegado aceite y papel higiénico a un negocio en la comunidad donde vivo. Bueno, estábamos en la cola y se me acerca un señor. Bueno, es que aquí no va a haber elecciones, ya Maduro lo dijo. Yo le tuve que decir, ¿y tú le crees a Maduro? ¿Tú le crees a Maduro o crees en ti mismo? Porque dime tú, ¿qué es lo que crees tú? ¿Tú crees que este gobierno sirve para algo? ¿Tú crees que este gobierno funciona? ¿Tú crees que este gobierno te respeta? ¿Tú crees que este gobierno resuelve los problemas del país y tiene respuesta para los problemas del presente y del futuro? No. Bueno, entonces yo te sugiero, cree en ti. Porque si tú crees que este gobierno no sirve y que nos merecemos un gobierno distinto, entonces repito, cree en ti, no crees en Maduro. No te estoy diciendo cree en la MUD, no te estoy diciendo cree en el liderazgo, no, estoy diciendo cree en ti como pueblo, cree en ti como ciudadano. Tomemos las medidas que tenemos que tomar y avancemos. ¿Y cuáles son esas medidas? Bueno, dicho por tercera vez, calle, actividad, lucha política en el Parlamento, entre otros escenarios, y diálogo. Y de allí, con firmeza, con perseverancia, obtener efectivamente los resultados que queremos obtener. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Necesitamos 3 minutillos. Correcto. RCF 750 AM. En Central Madeirense seguimos comprometidos con Venezuela. Por eso en nuestro 67 aniversario continuamos llevando los más frescos productos de esta tierra cosechados con esfuerzo y constancia. Central Madeirense, 67 años, sirviendo a Venezuela. Los jóvenes pueden compartir sanamente en Mi Cochinito Favorito, con una comida sana, tradicional y sabrosa, con las bebidas de su preferencia y sin salir de Caracas. En las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Venezuela no aguanta más. La escasez, el hambre y la inseguridad nos están matando. Exigimos al CNE no seguir poniendo trabas a nuestros derechos constitucionales. El revocatorio no es una opción, es la salida al cambio que el país necesita. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCF 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. Chuo Torrealba está al aire. Unidad, la fuerza es la unión. Solo por RCF 750 AM.
Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para hacer 3 precisiones. La primera, no olvidemos que aquí la necesidad del cambio urgente está... esa palabra urgencia no es producto de que alguien sea cabeza caliente, de que alguien sea impaciente, de que alguien esté actuando con inmadurez. No, aquí hay un tema real de sentido de urgencia, de necesidad urgente de cambio. Recordemos que en el curso de esta lucha hay muchísima gente, pero muchísima, que ha perdido incluso su fuente de trabajo por tener una postura simplemente digna y simplemente venezolana. Pues me estoy refiriendo, por ejemplo, a los trabajadores despedidos del CENIAT. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las trabajadoras despedidas de la Fundación Niño Simón. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los trabajadores de las empresas básicas de Guayana. Me estoy refiriendo incluso a trabajadores de la industria petrolera. Gente, muchísima gente, como me están escuchando, casi todos son, o todos, son entes públicos, y buena parte de esas personas fueron despedidas en los últimos meses, ¿no? A partir bueno, del tema de la firma por revocatorio, etcétera, etcétera. Hay que decirlo con claridad, si después de 17 años, ¿no?, de purga, después de la lista de Tascón, después de todo eso, esas personas estaban allí, lo más probable es que esas personas hayan sido en algún momento ciertamente simpatizantes del proyecto oficialista. Y sin embargo, bueno, independientemente del carnet político, del color de la franela, esas son personas que les duele Venezuela. Por ejemplo, mis hermanos que estaban en el Ministerio del Ambiente, un ministerio que prácticamente lo asesinaron para poder producir allí el despido ilegal de miles de personas. Bueno, a lo mejor eran oficialistas, es muy probable, pero son personas que les duele Venezuela y que estaban en profundo desacuerdo con esta desgracia que está ocurriendo y dieron un paso al frente, bueno, y fueron objeto de la inicua persecución laboral, del hostigamiento, del acoso y finalmente de la expulsión. Ustedes recuerdan, acá entrevistamos a una humilde dama venezolana, invidente, además, invidente, una ciega, que tenía un negocito, una pequeña venta de comida allá en Galipán, allá en el Ávila, o el Guaraíra Repano, como a ellos les gusta decir. Allí estaba. Bueno, la señora firmó, ¿no? Y por haber firmado la votaron. Repito, una dama, cabeza de familia, de ella dependía un gentío, ciega, y la votaron. Estos desgraciados la votaron, cobrándole su dignidad venezolana, el haber ejercido un derecho constitucional, como es pedir el referendo. Bueno, como ella, decenas de miles. Esta pelea jamás debe olvidar la situación de esos venezolanos, de esos compatriotas, desde nuestros hermanos de PDVSA, expulsados hace más de una década, hasta estas personas que a propósito de la lucha por el referendo revocatorio vieron comprometido incluso el ingreso de su familia. Esta pelea es por ellos también, eso no se debe olvidar. Un segundo punto que quería recordarles es el tema de la inseguridad, porque hay gente que con razón dice, bueno, están bien esos 4 objetivos, esos 4 grandes objetivos que la unidad se ha planteado para el diálogo nacional: el tema de la salida electoral, el tema de los derechos humanos de los presos políticos, el tema de la atención a las víctimas de la crisis humanitaria, particularmente en el sector alimentos y en el sector medicinas, y el tema de la recuperación de la institucionalidad en nuestro país, lo de la Asamblea Nacional, un nuevo CNE, una nueva sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Todo eso es verdad, pero nos dicen, caramba, ¿y la inseguridad? ¿Qué está pasando con la inseguridad? Yo les digo lo siguiente: cuando hablamos de la reinstitucionalización del país, estamos hablando también de eso. Nadie puede cerrar los ojos ante la realidad de que tenemos hoy en el país una nueva criatura. Vamos a decirlo con claridad. Mira, delincuencia ha habido siempre en todos los países y en cualquier época de la humanidad. Eso siempre lo ha habido. Lo que nunca había habido es esta situación en la que los pranes son un poder dentro del poder, son un Estado dentro del Estado. Los pranes jamás hubiesen podido llegar a tener el poderío y el control territorial que hoy tienen
si no hubiera sido con la anuencia del Estado. El Estado primero les entregó las cárceles. Después les entregó áreas extensas de la geografía nacional, las llamadas zonas de paz, ¿se acuerdan? Zonas donde, donde la policía no podía entrar sin pedirle permiso al malandro, porque el malandro era dueño y señor de esa zona. Por supuesto, en esa zona también vivía gente decente, pero esa gente decente pasaba a ser algo así como súbdito, rehenes, escudos humanos del malandro. Eso se transformó en política de Estado con este gobierno, tanto el control de los planes en las cárceles como el control de esas extensas zonas de despeje, mal llamadas zonas de paz. Y por último, cuando ya se cansaron de estar en esas zonas de paz, vinieron a tomar las ciudades. Ya no se trataba de el Picure actuando allá en las soledades de Guárico o de la guerrilla actuando allá en la frontera sur. No, ahora están acá, en nuestras ciudades. Aquí en Caracas tienen un cordón que se extiende desde La Vega hasta el Valle. Toda esa zona, Cota 905, el cementerio, hasta llegar al sur de Caracas. Toda esa cordillera está no llena de malandros, porque no se trata de que estén llena de malandros. No, están controladas por una estructura que prácticamente funciona como que si fuera una cosa militar. Tienen el plan, tienen los luceros, tienen los gariteros y hay una relación absolutamente disciplinada entre esos factores. Mire, la cosa llega tanto. Hay barrios, en este momento, hay barrios donde los malandros le revisan el teléfono celular a las personas cuando entran y cuando salen. Y las personas, las familias, tienen que darle parte al malandro, al lucero, si va a ser visitado, porque si no da parte, si no recibe permiso para ser visitado, pueden matar la visita. Eso está pasando hoy, aquí en nuestro país. ¿Entiende? Entonces, insisto, cuando uno habla de reinstitucionalización, eso no es simplemente burocracia. No vale, es que nosotros tenemos que volver a tener un Tribunal Supremo de Justicia que imparta justicia, no que dispense venganza política, y una fiscalía que trabaje, y unos tribunales que funcionen, y unas policías que sean parte de la solución y no parte del problema. Eso es la parte fundamental de la reinstitucionalización del país. Y hay que decirlo con esta claridad, porque lo que está ocurriendo, mira, no tiene nombre. Lo he dicho, los barrios de mi país, los barrios en los que yo vivo, lucho, trabajo, son una inmensa extensión de 170.000 hectáreas, donde viven unos 16 millones de habitantes. La inmensa mayoría de esas personas, la determinante mayoría de esas personas, son personas honestísimas y trabajadoras. Miren, hermanos, el cálculo más reciente sobre cuáles serían las dimensiones del AMPA violenta en nuestro país fue hecho por un distinguido grupo de criminólogos que hacían una estimación que en su momento parecía desmesurada. Ellos estimaban que en Venezuela debe haber unos 80.000 delincuentes violentos organizados en unas 10.000 bandas. Y eso es muchísimo, sobre todo si tomamos en cuenta que la población penitenciaria total en nuestro país está por el orden de los 40 a 50.000 personas. 80.000 delincuentes violentos en las calles. Bueno, si eso fuera verdad, ¿no? Y si la totalidad de esos 80.000 delincuentes violentos vivieran en los barrios, eso lo único que quiere decir es que el 99.9% de los habitantes de los barrios son gente honestísima, honestísima. Gente que desgraciadamente es rehén y escudo humano de una minoría ínfima, pero muy poderosa. Poderosa no solamente porque están armados, no solamente porque tienen el dinero de la droga, sino además porque cuentan con la impunidad que les brinda el gobierno. ¿Entiendes? Entonces, esa es la situación que tenemos. Y bueno, desgraciadamente el gobierno se ha deteriorado tanto, se ha descompuesto tanto, que los instrumentos de la sociedad para hacer frente a esa realidad se han transformado en parte del problema. Hoy el habitante de un barrio en Venezuela le teme muchísimo al AMPA, muchísimo, pero le teme igualmente a eso que llaman la OLP. Ayer vi un comunicado de una organización de derechos humanos llamada la Red de Apoyo por la Justicia y por la Paz,
criticando la OLP y diciendo que las OLP son una violación masiva de los derechos humanos. Yo celebro ese comunicado, pero quiero también subrayar lo siguiente. Esa organización es una organización que hasta ayer le estaba haciendo la venia al gobierno, que le aplaudía al gobierno cualquier barbaridad. De esa organización salieron personas que luego se transformaron en burócratas del gobierno y que le justificaban cualquier barbaridad. De esa organización, bueno, hasta esa organización, imagínense ustedes, está diciendo que la OLP es una violación de los derechos humanos. Entonces, digo todo esto para que quede muy claro. El tema de la inseguridad no es que está fuera de la perspectiva de los planteamientos que ha hecho la Unidad Democrática en la mesa de diálogo. Lo que está es contenida dentro del planteamiento de reinstitucionalizar este país, de hacer vivible este país. De eso se trata. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, en la gerencia de información y opinión, Javier Pérez Díaz, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo, al frente de los controles estuvo Pablo Rondón. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. Buenos días. Ok, besitos. Un abrazo, vale. Buenos días, hermanos. Ojalá que haya sido de utilidad el programa de hoy. Es de verdad, eso es lo que lo mueve a uno, pues a estar parado cada madrugada haciendo lo que hay que hacer. Un gran abrazo, pa'lante, pa'lante. Tengamos fe y confianza en nosotros y no olvidemos las cosas que aquí nos dijo hoy en esta madrugada Laureano Márquez.